Hola, buenas noches. Iniciamos nuestra transmisión. Aquí están Anastasia y Tomasa mirándose una a la otra y atacando contra un popote. Bueno, no son tigres, pero están inquietas porque no saben qué va a pasar en la elección del 1 de julio de este año y que nada más nos quedan ya pues menos de prácticamente 8 días. Buenas noches a los que nos están viendo, Galaxia, a Fabio, a Klaus, buenas noches a todos los que nos están viendo desde la Ciudad de México, desde Catepec, desde Querétaro. Buenas noches a Sofía, que también saluda a toda la audiencia, desde Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, Tlalpan, Oaxaca, desde Morelia, desde Guadalajara nos están sintonizando, desde Pachuca, Cuautla, desde Houston, Atizapán, Guanajuato, Puebla. David Mejía desde Tijuana, desde las tierras huachicoleras del Puebla también nos están sintonizando, desde el bello puerto de Vallarta, Guadalajara, Ciudad Neza, desde Los Ángeles. Buenas noches, paisano, me dice Terug, y buenas noches desde la colonia San Miguel Chapultepec, desde Morelia, Neza York, Nicolás Romero. Vamos a cambiar la pantalla mientras siguen llegando los saludos muy afectuosos de los que nos están sintonizando y los que están conectándose. Me pregunta de qué platicaré hoy. Pues bueno, justamente del nivel de violencia, de provocaciones que están surgiendo en las campañas electorales. Vamos a cambiar la pantalla. Bueno, antes que entrar en materia, no puedo pasar por alto el tema de la resolución de los magistrados del Séptimo Tribunal de Circuito Colegiado en materia civil a favor de Carmen Aristegui, la periodista Carmen Aristegui, que en marzo del 2015 fue echada de la manera más vil por el empresario y el grupo empresarial de MBS bajo el pretexto de que había violado un código de ética de la empresa y de que había utilizado el nombre de la compañía en el anuncio de la plataforma México Leaks. Hoy tuvo un triunfo contundente después de varias instancias jurídicas y judiciales. El día de hoy gana el litigio mercantil contra MBS, diciendo que la rescisión de su contrato fue de manera irregular y por lo tanto Carmen Aristegui tiene vigente su contrato con MBS, un contrato que no era el contrato típico de una empleada con un patrón, sino el contrato entre una servidora de contenidos y una periodista profesional, que además dentro de ese contrato existía una serie de beneficios para ella, para la empresa también, y que el día de hoy pues fue restablecido o fue señalado como vigente por los 3 magistrados. En el lado de la parte del juicio por daño moral que Joaquín Vargas le interpuso a Carmen Aristegui y a la editorial Penguin Random House, el tribunal colegiado le otorga el amparo a Joaquín Vargas, pero no señala el monto o algún monto de lo que debe pagar Carmen Aristegui para cuantificar el daño moral que supuestamente le produjo a Joaquín Vargas escribir en un prólogo de un libro que el grupo MBS y la familia Vargas habían cedido a las presiones y tentaciones de censura. Como si no lo hubiéramos visto todos, como si los mexicanos fuéramos tontos y no nos hubiéramos dado cuenta de esto. El caso es que este asunto del daño moral va a llegar a la Suprema Corte, o pretenden los abogados de Carmen Aristegui que la Suprema Corte lo atraiga. Y eso lo vamos a ver pues en los próximos meses en el litigio de defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información y de un equipo periodístico muy importante encabezado por Carmen Aristegui, que fue desmembrado de la manera más poco elegante y más terrible en función de las presiones del gobierno. Me pregunta Galaxia que si regresará Carmen Aristegui a MBS. Pues no creo que a ninguna de las dos partes les quede muchas ganas, pero evidentemente ella gana en términos de el juicio mercantil. Y por supuesto,
después de las elecciones presidenciales, después de que el habitante de la Casa Blanca pues se deje el poder, van a pues a temperarse mucho la persecución política, mediática y jurídica que tenía Carmen Aristegui. Y eso creo que también ya es un saldo muy importante en vísperas de la elección presidencial. En fin, les agradezco mucho sus comentarios. Me dice aquí, duro con los chayoteros, dice Vaquero. El día de hoy, también eso creo que es lo importante también comentar, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el árbitro máximo en términos electorales, la sentencia que los magistrados determinen al calificar la elección presidencial y todas las demás elecciones que se van a realizar el 1 de julio es inapelable. El día de hoy, esta presidenta de esta sala superior, que está integrada por 7 magistrados, lanzó una de las advertencias más graves, más duras que se han dado en estos últimos días. Dijo textualmente: el signo que está marcando el actual proceso electoral es el de la violencia, ya que manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral. Desde aquí hacemos un llamado a las más altas autoridades de seguridad y procuración de justicia de los 3 órdenes de gobierno de todo el país para que refuercen las acciones que garanticen la paz. Este llamado, que es inédito y que no veo que haya un precedente por parte de un presidente o de una presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos está diciendo lo que viene y lo que va a suceder en la elección del 1 de julio o en las elecciones del 1 de julio, porque no solamente vamos a determinar quién va a ser el presidente de la República, nada más para que tengan una idea del tamaño de la elección que vamos a tener el 1 de julio, y estos son datos ya generales del INE, vamos a elegir al presidente de la República, a 128 senadores, a 500 diputados federales. Es un total de 629 cargos federales. Además, 8 gobernadores, más un jefe de gobierno. Además, 972 diputaciones locales, casi 1,000 diputados locales. 1,596 ayuntamientos. Estamos renovando o vamos a renovar más del 65% de los más de 2,000 ayuntamientos que existen en el país. Además de regidurías, que son 12,013, sindicaturas 1,664 y 1,400 otros cargos locales. Este tamaño de la elección también nos está hablando del tamaño de la violencia. El día de hoy, unos colegas periodistas hicieron el recuento de que hay 117 políticos y aspirantes a distintos cargos de elección popular, sobre todo en los terrenos municipales o en los ámbitos municipales, que han sido asesinados. No sé por qué alguien está acusando a alguien de bot, pero bueno, el asunto aquí fundamental es que no son 117. Aquí tengo un informe reciente de esta consultora que les recomiendo mucho, se llama Etelect, este informe, Violencia Política, es su 5º informe emitido, que es la Unidad de Análisis de Riesgos de Seguridad de Etelect Consultores. Dice que no son 117, son 120 asesinatos contra políticos y 351 asesinatos en contra de funcionarios no electos. La mayoría de estos funcionarios no electos son agentes policíacos. Este nivel de ejecuciones y de violencia se ha dado entre el 8 de septiembre y el 16 de junio de este año. Nos habla el informe de más de 800 agresiones contra políticos y funcionarios en el periodo electoral. No se había visto un nivel de violencia como el que tenemos en este reporte, que es un reporte muy completo, se lo recomiendo, porque además el mapa de los estados que están con mayor nivel de violencia nos está pronosticando pues dónde va a haber este tipo de ejecuciones, de amenazas, de secuestros. El estado más violento es Guanajuato, gobernado actualmente por el PAN, con 46 casos. Seguido de Guerrero, gobernado por el PRI, con 34 casos. Después de Guerrero es Chihuahua, gobernado por el PAN, con 28.
y después viene el Estado de México con 25 casos, Veracruz con 21 casos, y fíjense que la Ciudad de México no está entre los niveles más elevados de violencia política. A la Ciudad de México la están pues señalando de manera pues muy tangencial en los casos de agresiones. En fin, esto es lo que está reportando el quinto informe de violencia política de Entelect. Pero la violencia política no solamente tiene que ver con las ejecuciones, las amenazas o los secuestros, tiene que ver también con las provocaciones. Las provocaciones se están manifestando en todos los actos, en momentos muy álgidos, en todo el país y en especial en relación con los actos de los candidatos presidenciales. El día de ayer miércoles 20 de junio, en la plaza central de Pachuca, en el Zócalo, frente al Palacio de Gobierno, se dio una de las intentonas más grotescas por reventar uno de los actos de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Un grupo de menos de 100 jóvenes que pues seguramente fueron contratados para eso, para alterar. Algunas fuentes me dicen que les pagaban 200 pesos. Llegaron al templete pues para acusar a Morena y a López Obrador de estar apoyando a Gerardo Sosa Castellán, que es el hombre fuerte o el líder de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y lo que sucedió en este mitin fue un acto, la verdad, bastante astuto y hábil de parte de López Obrador para aminorar la violencia y la provocación que se estaba generando. Nada más para que tengan una idea, voy a poner un momentito el audio que se escuchó en Pachuca y que está en las redes sociales durante el día de hoy. Aquí está una parte de este audio. De nada, no caigan en ninguna provocación. Esto es producto de Fayad. Ya. ¿Saben qué? Háganse a un lado, déjenlos solos. Háganse a un lado. Háganse a un lado, todos. Exactamente como dice Silvia Cruz Berna, ciertos medios hablaron de enfrentamiento. Al contrario, la nota es que no hubo violencia porque se evitó desde el templete, porque se aislaron a los provocadores, porque se retiraron de manera ordenada a final de cuentas, porque no hubo heridos, porque no se consolidó la provocación. Eso es justamente lo que hay que destacar de este acto de Pachuca, que sin ese manejo de masas y sin esa sensatez de la gente de no caer en la provocación, quizá el evento de Hidalgo hubiera sido mucho peor de lo que se hubiera visto. Me dice que Denise Merker distorsionó la noticia. Yo tengo los elementos y están ahí los videos. En realidad lo que se evitó fue la provocación. La distorsión de la noticia forma parte también de este nivel de violencia en el que estamos entrando en los últimos días de la campaña electoral. Y este grito de fuera Fayad está refiriéndose evidentemente al gobernador priista Omar Fayad, el mismo que fue famoso por impulsar una ley, la ley Fayad, que quería censurar Internet, que quería que hubieran sin órdenes judiciales previas, cancelación de cuentas. Este asunto, y creo que vale la pena subrayarlo, no generó o no derivó en una violencia incontrolable, por el contrario, se evitó la violencia. Y lo que está sucediendo en otros ámbitos, y esto es el tema que también quería yo comentarles el día de hoy, es pues la evidente defragmentación del frente
del frente que apoya a Ricardo Anaya. En la Ciudad de México, un representante del Foro Nuevo Sol, que es uno de los grupos o de las tribus que integran el PRD, o lo que queda del PRD, porque el PRD ha sido desfondado desde que se fundó Morena, desde que en el 2015 Morena fue ganando espacios y sobre todo desde que las dirigencias perredistas, las dirigencias nacionales perredistas prácticamente pues, se vendieron al gobierno federal y consolidaron una alianza con Ricardo Anaya, dirigente panista, en uno de los frentes más rocambolescos que hayamos visto en términos electorales, porque ni siquiera se unieron fuerzas, se unieron debilidades. Se unió la debilidad del PRD, que está desfondado, más la debilidad de Anaya, que se encuentra bajo la lupa de los otros grupos panistas, que han sido afectados, y además los grupos y los gobernadores perredistas que no están apoyando a Ricardo Anaya. Este foro, el Foro Nuevo Sol, lo que hoy dijo es que asumen que Alejandra Barrales no va a poder gobernar ni ganar la Ciudad de México y que pues ellos se salen de la promoción del voto del frente y pues no sé qué harán. Pero también lo hizo el hijastro de Graco Ramírez, que como me están comentando, el joven Galloso, que en Morelos, que es gobernado por el PRD, está diciendo que se salen del frente. Y sin decirlo de manera clara, el candidato más exitoso del Movimiento Ciudadano, que es Enrique Alfaro, y los que me están escuchando en Jalisco, pues lo podrán confirmar o me lo podrán señalar. En Jalisco, la gente de Enrique Alfaro no está haciendo campaña por Ricardo Anaya. Lo más grave de este asunto es que está ocurriendo a una semana de la elección y a unos días del cierre de campaña electoral. Hoy estuvo Ricardo Anaya en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, con el ex candidato a gobernador del Estado de México, Juan Cepeda, y la verdad es que no pudieron darle esa imagen de fuerza y de fortaleza que quieren. Es el error el error fundamental del frente es que unieron debilidades y no unieron fortalezas. Y por si fuera poco, esta segunda posición que tenía Ricardo Anaya tan sólida hace 2 meses, ya es muy tambaleante por justamente las debilidades intrínsecas del frente, más las sospechas de que detrás de la campaña de Anaya hay una red de lavado de dinero privada que benefició al menos a él y que no ha sido aclarada y que se ha usado también evidentemente como arma política. Y no digo de la violencia que está ocurriendo con grupos priistas en estados como Guerrero sobre todo, que están demostrando una intolerancia brutal. Eso está sucediendo en estos días y por último, no puedo dejar de mencionar a este señor que realmente es un imbécil llamado Mikel Arriola, y perdón porque a veces los imbéciles pueden tener más principios y más ética. En el debate chilango ocurrido el día de ayer, miércoles 20 de junio, Mikel Arriola, exdirector del Seguro Social, lanzó una de las difamaciones más grotescas, más insultantes, más violentas que pueda lanzarse contra alguien. Acusó al coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, el señor Adolfo Suárez del Real, de encabezar una red de tráfico y trata de mujeres y de menores. No hay nada más descabellado de lo que se haya dicho en la campaña electoral de la Ciudad de México, y vaya que se han dicho muchas cosas descabelladas, pero no hay nada más descabellado e insultante, porque en lo personal yo conozco al señor Adolfo Suárez del Real y es quizá el funcionario más honesto que ha tenido la delegación Cuauhtémoc en los últimos 18 años, es una persona limpia, es un servidor público que no anda en busca de cargos o de huesos, es alguien que ha apoyado a la comunidad LGBT en la Ciudad de México, que ha apoyado a los vendedores ambulantes, que ha apoyado a los ciudadanos y no está en la mira de ninguna denuncia. Es una absoluta difamación lo que hizo Mikel Arriola. No quiero hablar de Carpintero porque la verdad
pues el lamentable papel que ella hizo tiene que ver pues con su desorden mental. Y aquí no estamos hablando de memes, estamos hablando de cosas reales. Mikel Arriola no es un meme, Mikel Arriola está representando al partido gobernante a nivel federal y lo que hizo el día de ayer es lo suficientemente grave como para que haya un apercibimiento a este señor que cree que insultando y llamando la atención de esta manera va a generar algunos votos. Yo creo que por el contrario, lo que está haciendo es desfondando al PRI de la Ciudad de México, desfondando su propia campaña y demostrando que al no tener argumentos contra sus adversarios, recurren a la calumnia, que es la parte más vil de estas campañas. En fin, muchas gracias. ¿Qué opino del fake news que publicó el Reforma? ¿Se retractan y se disculparán con Morena? No lo sé. La verdad es que no creo que sea un tema importante dentro del esquema de lo que hoy estuvimos platicando. Muchas gracias. Buenas noches. No tuve chance de preparar mi café, Águeda, pero bueno, ahorita voy a hacer uno y también los convoco a que pues se tomen un cafecito. Muchas gracias. Buenas noches. Se nos prolongó la transmisión el día de hoy, pero creo que habían varios temas que abordar. Buenas noches. Un abrazo.